Nuestra clase de Historia Hebrea 2 y nos correspondería en este tiempo ya introducirnos lo que son los últimos reyes del norte, el reino de Israel, y lo que es el imperio asirio y finalmente el fin del reino del norte a manos del imperio asirio. Luego grabaré otro video con lo que son los reyes del sur para iniciar ya a ver todo lo que es la dinastía de David. Entonces en esta clase vamos a ver lo que es el imperio asirio, las últimas dinastías y el fin del reino del norte. Primero observaremos lo que es el imperio asirio, del cual no tenemos mucha información, como estoy citando a José Ochoa en su texto de un atlas histórico de la Biblia, que él nos señala que no se conoce mucho sobre Asiria, solamente dónde está ubicado y que forma parte de numerosos pueblos, forman parte de este imperio, que es muy heterogéneo porque comprendía a varios pueblos que venían incluso desde Europa. Su capital Assur, al parecer, fue dominada por una misma dinastía desde el año 1600 a.C. Por lo tanto, la mayoría de los reyes tienen nombres acadios. Recuerden, estamos en la cuna de la civilización, donde una de las grandes civilizaciones fueron los acadios. Y Asiria fue ganando en estabilidad gracias a la organización y a la disciplina de su ejército. Normalmente conocemos de Asiria a raíz de las conquistas y lo disciplinado y violento de su ejército. Su expansión se realizó por etapas separadas por momentos de calma. Los principales hitos de su avance podríamos iniciarlos con Tukulti-Ninurta y después con los famosos Tiglat-Pileser, que es el más conocido para nosotros, el Tiglat-Pileser III. Para ejercer su dominio sobre las diferentes tierras que ellos van conquistando y naciones o pueblos que van absorbiendo, ellos tienen 3 grados de dependencia, por así decirlo. El primer grado es la tutela, en donde la nación o el pueblo, en este caso el Reino del Norte, se mantiene dentro de su mismo lugar geográfico y solamente reconoce el vasallaje porque tiene que enviar ofrendas y tributos normalmente o ofrecer hombres en caso de que el rey necesite personal para su ejército. El segundo, ya el sometimiento, es cuando está la suspensión del pago de tributo o participaciones ligas anti-Asiria. La situación que provoca este sometimiento es cuando, en este caso, por ejemplo, nuestro rey, suspende el pago de tributo. ¿Cuál es la actitud que desde Asiria? Es la conversión del Estado en provincia asiria, manteniendo un residuo estatal al mando de un vasallo afín a Siria. Normalmente el rey asirio instala a un rey, a un noble que esté de acuerdo con el imperio asirio. En la tutela todavía pueden tener un rey nacional, todavía pueden tener un rey que pertenezca a su propia, que haya sido elegido o en este caso bajo la dinastía de un gobierno nacional. Pero en el caso del sometimiento ya el imperio asirio establece un rey y comienzan algunas deportaciones de población. Finalmente, la última dependencia del poder central es la aniquilación, y esta es cuando derechamente el reino o la nación no insiste en no obedecer o someterse, e incluso se forma alianzas para ir en contra del imperio asirio. Acá la actuación es una supresión completa del Estado, de cuyos restos se forma una provincia asiria bajo el mando de un asirio, ya no o solamente un nacional pro-asirio, sino ya un extranjero propiamente tal. Y este es el caso que nosotros vamos a ver al final del Reino del Norte, que se desaparecen, se habla de las 10 tribus desaparecidas. El ejército asirio era muy conocido por su agresividad, era muy rápido en sus conquistas, era multitud de guerreros, tenían arcos, tenían flechas, tenían espadas, tenían carros, todo esto, a la medida que iban asimilando naciones o terrenos, asimilaban sus estrategias de guerra, asimilaban sus
su ingeniería, por así decirlo, para la guerra. En el último recuadro que ustedes están mirando hacia su derecha, la actitud o la forma en que el ejército asirio imponía su poderío y evitaba que se levantara, no se sublevaran en contra de él, tenían la costumbre de empalar a los prisioneros de guerra y instalarlos en la entrada de las ciudades. Eso sí era bastante decidor, desmoralizaba a cualquiera que quisiera enfrentarse. Este es el ejército asirio con el cual nuestros reyes, nuestros últimos reyes del Reino del Norte tuvieron que enfrentarse. Veamos entonces los últimos reyes del Reino del Norte, desde Jehú hasta Oseas. Recuerden ustedes que nosotros comenzamos con Jeroboam, que aquí en el profeta Ahías le señala que va a quitarle las 10 tribus a Salomón, le va a dejar solamente 2 y a él le va a dar 10 para que las administre, las gobierne conforme sí al mandato de Dios. Y que recuerdan ustedes también que se le ofreció la misma estabilidad en el gobierno, una dinastía que perduraría en el tiempo, como se le había dicho a David, pero Jeroboam no obedeció. Inmediatamente él actuó en una forma desobediente, levantando ídolos y desviando el corazón de Israel. Esto trae consigo de que cada vez que se levanta un rey en Israel que actúa en una forma anárquica, desobediente, orgullosa y alejada de Dios, siempre se le compara como hijo de Jeroboam. Jeroboam y Nadab, su hijo, que fue asesinado por Baasa y Ela, que también fue asesinado por Zimri. Recuerdan, Zimri estuvo solamente 7 días. Luego viene una dinastía larga, que es la que inaugura Omri, donde tenemos a muy conocido Acab, a Ocosías y a Joram. En el intertanto acá se produce todo un reinado también de Atalía, que en esta es una relación sí con Judá. Hasta ahí quedamos en la clase pasada y vemos que la desobediencia, el asesinato, los golpes de Estado son algo habitual. Vamos a ver acá desde Jehú. Justamente Jehú es el que inaugura su dinastía, pero ¿cómo lo inaugura? Con sangre, porque él destruye toda la dinastía de Acab. Todos los hijos, hasta Atalía, los destruye, los asesina, si bien no de su propia mano, sino ordena a sus ejércitos. Pero vemos cómo la palabra de Dios se va cumpliendo en el reino del norte y ellos prontamente se acercan al fin. Todo nuestro relato de esta dinastía de Jehú hasta Oseas, que es nuestro último rey, lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Antes sí de iniciar esto debemos ver que todos los antecedentes, todas las situaciones que se van sucediendo en la medida que se van dando estos reinados y estas alianzas o estos conflictos. Tenemos un conflicto entre Israel y Damasco. Damasco lo encontramos al norte. Normalmente se menciona como el reino de Aram, pero después vamos a ver que se le nombra definitivamente como Siria. El pueblo de Fenicia, recuerden ustedes que Jezabel era de la hija del rey de Sidón, de todo este sector arriba donde está Tiro y Sidón, que son los reinos que están al norte de la Palestina. Se molestó por el asesinato de la familia de Acab y Jezabel a manos de Atalía, Jehú, que finalmente destruye a toda esta dinastía. Los asirios, en tanto, que están expandiéndose en su campaña de conquista, querían atacar a Israel. Pero Jehú, muy inteligente, se apresuró y envió una ofrenda de paz. Actuó como un estado vasallo. Eso hizo que Hazael, rey de Asiria, cuando se enterara de lo que había hecho Jehú, envió su ejército para atacar a Israel. Esto hizo que avanzó hasta Galaad, todo el sector de Galaad que nosotros encontramos en la Transjordania. Eso nos muestra este mapa que nos presenta José Ochoa. Veamos entonces la dinastía de Jehú, que se comprende desde Joacás hasta Zacarías. Vemos aquí, si bien fue ungido por un mensajero de Eliseo, y tenemos una figura importante, Eliseo teniendo una palabra para este rey, pero fue conocido como un hombre sanguinario.
Vemos que él destruyó, eliminó finalmente a todos los a la dinastía de Acab, y también actuó en una forma muy estratégica para eliminar a todos los adoradores de Baal. Ustedes leerán ahí en su relato bíblico que él los llama y se ofrece, porque él dice que también va a ofrecer tributos a Baal. Pero cuando tiene a todos los sacerdotes y a todos los adoradores de Baal en el templo, ordena a su ejército que los mate y no dejan a ninguno vivo. Sin embargo, a pesar de todas estas acciones y a pesar de haber tenido una palabra de Dios a través del profeta Eliseo, él hizo pecar a Israel porque mantuvo los becerros. Los becerros, ¿se recuerdan ustedes estos becerros que levantó Jeroboam allá en Dan y en Betel al principio del reino del norte? Todavía estaban ahí. Su hijo Joacás reinó 17 años y los sirios bajo el rey Hazael casi destruyen su ejército. Experimentó un breve periodo de remordimiento por sus pecados, en el caso de Joacás, al verse liberado por Dios, pero no se arrepintió, no se apartó de los ídolos ni destruyó las imágenes de Samaria. Vemos que todavía Jeroboam está presente a través de estatuas, a través de becerros, a través de la idolatría. Debemos mencionar que mientras está sucediendo todos estos eventos acá en el Reino del Norte, tenemos acá el obelisco negro de Salmansar, que esto es un registro arqueológico. Salmansar es uno de los reyes asirios que está viniendo sobre Israel, y en su escritura, porque estas eran piedras negras normalmente, o las pintaban de negro, para escribir sobre ellos las conquistas o los avances territoriales, una cara del obelisco presenta el pago de los tributos de fenicio e israelita. Se dice que Jehú aparece postrado devotamente ante el rey asirio con una leyenda que dice: como tributo de Jehú de Bit-Chumri he recibido plata, oro, una bandeja de oro, un plato de oro, cálices de oro, y empieza a hacer todo un detalle de lo que ofrece. La indicación dinástica Bit-Chumri o de la casa de Omri, por supuesto, es incorrecta, pero porque Jehú no pertenece a la casa de Omri, pero da una idea de la preponderancia y el renombre que había llegado a adquirir la primera dinastía israelita. Ya lo decíamos en la clase anterior, Omri había sido un conquistador, un estratega, y había logrado establecer el Estado de Israel muy firme. Es negro esta piedra porque está hecha en piedra basáltica procedente de Kalaj, y este monumento de Salmansar, que se conserva en el Museo Británico, habla en sus 4 caras del dominio asirio en la zona sirio-palestina como consecuencia de su 4ª campaña. Vemos entonces acá un registro extra bíblico de lo que sucede en nuestra región de la Palestina con nuestro reino del norte. Pero, como ya lo decía, al ser un registro extrabíblico es interesante porque valida lo que nosotros tenemos como historia bíblica. Volvemos a nuestros reyes. Tenemos a Joás, que reinó solamente 16 años. Todavía tenemos vivo a Eliseo, y como cuando estaban enfermos o cuando alguno de los reyes estaba complicado, normalmente tenía la costumbre de visitar al profeta de la época, y en este caso tenemos a Eliseo. Eliseo le aconseja, le dice cómo tiene que ir, a qué hora tiene que ir a la batalla para no ser sorprendido por los enemigos, y esto provoca en Ben-Hadad, en este caso, o en el rey, cierta frustración, porque no puede atraparlo. Incluso llega a decir, cuando ustedes lean el relato, llega a decir que tiene un espía. Pero ciertamente es Dios que está a través de Eliseo ayudando a Joás, en este caso al que el rey que estamos mencionando. Saqueó Jerusalén. Nosotros vemos acá que Joás no tuvo a bien a sus hermanos, por así decirlo, del reino del sur, y atacó. Saqueó Jerusalén tomando rehenes y llevándose mucha riqueza. No alcanzó, sí, a llegar con toda la riqueza y los rehenes, y ciertamente fue amonestado por un profeta que le dijo que no podía hacer eso, que estaba desobedeciendo a Dios, y él incluso había contratado hasta sicarios. Todo eso lo pueden ver en el relato.
Jeroboam II, este es uno de los grandes reyes, si bien hizo lo malo como su antecesor Jeroboam I, porque volvió a restaurar los límites de Israel, dominó Damasco y jamás llegó hasta el norte, más allá de Aram, y hay mucha prosperidad, pero que finalmente todo esto inclinó el corazón del pueblo a alejarse de Dios. Luego tenemos a Zacarías, que solo reina 6 meses. Era el bisnieto de Jehú y el cuarto rey de esta dinastía. No estuvo mucho tiempo porque fue asesinado por un rebelde llamado Salum, cumpliéndose así la profecía de Dios contra Jehú. Si bien Jehú había sido un instrumento en las manos de Dios, pero también por su desobediencia, él padecería lo mismo. Es como violencia engendra violencia. En un periodo de 30 años, el reino del norte se debilitó por todos estos conflictos internos para finalmente caer en manos de los asirios. Ya empezamos a ver el apresuramiento para la exterminación del reino del norte. Acá tenemos un mapa que nos ofrece este gran rey, este gran emperador, porque es un imperio asiria, Tiglat-Pileser III, el que ya empieza a acercarse, ha ascendido al trono y ya a su inicio, su reino, si ustedes se fijan, es mayormente dentro de la media luna fértil solamente en el norte, pero al término, ya vemos por el mapa coloreado, vemos que su reino se extiende mucho más allá en el Anatolia y baja así casi llegar a Egipto, porque toma todas las tierras que eran de los filisteos y lo que es la Palestina. Es interesante porque este rey no alcanza a llegar hasta Judá. Dios libera a Judá. Tiglat-Pileser III fue un usurpador. Al parecer, cuando ascendió al trono, tomó su nombre del que ya había sido hecho famoso por grandes reyes del pasado. Esto es algo habitual en la Mesopotamia antigua, como para imitar o desafiarse a sí mismo para sobrepasar a un rey que haya sido excelente o haya tenido un imperio predominante, asumían el nombre de él y le agregaban, en este caso sería el tercero, porque ya había un Tiglat-Pileser primero, que había sido el iniciador de toda esta nueva época del imperio asirio. Era ambicioso y sus logros prueban que fue digno del famoso nombre que llevaba, porque llegó a ser uno de los grandes reyes del periodo imperial. Fue un gran monarca y un hábil restaurador del imperio. Procuró remediar todos los males de su país y establecer el poder asirio sobre los países vecinos. Volvemos entonces sobre nuestros reyes del norte. Estamos ya con casi los últimos. Está la dinastía de Manahem y su hijo Pekaía. Manahem mató a Salum, que había matado al anterior rey. Sin embargo, este Manahem fue muy duro porque era tan violento que su deleite era abrir el vientre de las mujeres encintas. Fue uno de los reyes más brutales de Israel. Pero para poder mantener su liderazgo en el reino del norte, él estuvo pagando o enviando tributo a Tiglat-Pileser III, que en algunos casos, cuando lean ustedes el registro bíblico, también aparecerá mencionado como Pul. Su hijo Pekaía continuó con el pago de impuestos a los asirios, pero no duró mucho, dos años solamente, porque fue asesinado por Peka, el capitán de su ejército. Y aquí entramos al último rey del norte. Peka, este famoso, estuvo gobernando como disidente al este del Jordán durante 12 años. Mientras estaba Manahem, estaba su hijo Pekaía, él estaba sublevándose en el norte, hasta que finalmente mató a Pekaía y a partir de allí gobernó 8 años desde Samaria, que es la capital del reino del norte, para un total de 22 años. A este Peka lo leemos ahí en la escritura como un gran instigador de una crisis nacional e internacional. Este salió con Resín de Siria, que está justamente al norte, para hacer frente a los asirios, porque los asirios estaban en la época de venir, querían llegar hasta Egipto. Presionó a Judá, que es el reino que está al sur, que son sus hermanos, que tenían una política pro-asiria, y el rey Acaz, al no acceder a esta alianza, dio lugar a una guerra, porque los dos vinieron contra Judá. Resín, rey de Siria, y Peka, rey de Israel. Acaz entonces apeló a Siria,
quien como su estado vasallo tiene la obligación de defenderle, toma Damasco, que es la capital de Siria. Con Siria sometida, las posibilidades de supervivencia de Israel eran nulas. Esto acerca más la conquista de los asirios contra el reino del norte más adelante. Y finalmente Pekah fue asesinado por Oseas, pero sin embargo esto también le abre una gran oportunidad para que el imperio asirio pueda no solamente tomar el reino del norte, sino en una forma interesante acercarse hacia el reino del sur. Acá tenemos un detalle de lo que es la guerra sirio-efraimita y los protagonistas: Pekah por Israel, Razín por Siria, Acaz por Judá y Tiglat-Pileser III por Asiria. Y finalmente tenemos a Oseas, que es el último rey de Israel. Asesinó a su antecesor, ya lo vemos que es una constante. Para acceder al trono hay que matar al que está al frente, un golpe de estado. Y él heredó no solamente el trono, sino el vasallaje de Asiria. Oseas trató en vano de desprenderse de Asiria pidiendo ayuda a Egipto. Es como habitual. Normalmente los profetas están siempre denunciando a los reyes esa anhelo, ese profundo deseo de que Egipto pudiera defenderles. Recuerden ustedes que para la época Egipto no es tan poderoso en cierta medida como el imperio asirio, pero tiene sí hegemonía sobre la Palestina. Luego Salmanasar V de Asiria sitió a Samaria durante 3 años hasta que Oseas se rindió para el año 722. Y así termina el reino del norte, si bien el que ingresa es Sargón, no Salmanasar V, pero así termina el reino del norte. Por la política siria, los israelitas fueron llevados a regiones de Persia, a la vez que los colonos de Babilonia fueron establecidos en Samaria. Este mapa nos indica cómo desde Samaria son enviados más allá del Éufrates, más allá del Tigris, incluso llegando hasta donde finalmente nosotros encontraremos a Esther, allá en Susa, todo lo que es Persia. Y los habitantes de la Babilonia fueron trasladados hacia Samaria, donde se produce esta mezcla que finalmente trae tanto conflicto entre los naturales de Judá y los samaritanos más adelante, hasta el tiempo de Jesucristo. Incluso Pablo también hace alusión a ello. El reino del norte es ahora una provincia de Asiria. Y todo esto sucedió ¿por qué? Porque pecaron contra Jehová, porque adoraron dioses ajenos, porque hicieron cosas impropias, porque levantaron estatuas, porque fueron amonestados por Jehová, por todos los profetas evidentes que les dijeron: volveos de vuestros caminos y guardad los mandamientos. Pero ellos no obedecieron, antes bien desobedecieron. Por lo tanto, Jehová se enfureció, los quitó de delante suyo, los quitó de su presencia. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 17 y es los versículos mencionados. Interesante, porque tenían una palabra de Dios a través de Jeroboam, que Dios podía establecer una dinastía que permaneciera por todo el tiempo, pero la obediencia y la resistencia a someterse a Dios y a los principios que estaban en la ley los llevó finalmente a desaparecer. Interesante, esta lectura nos habla, este pasaje nos habla de que fueron amonestados porque Dios no los dejó sin profetas que les amonestaran, pero ellos no obedecieron. Y no solamente no obedecieron, sino que muchos de ellos hicieron cosas realmente horripilantes para ofender a Dios. Adoraron a dioses ajenos, invocaron a dioses ajenos, y eso realmente les trajo la destrucción. Para mayor detalle o mayor comprensión, existe un documento que también voy a adjuntar a los videos, donde está el detalle de los eventos o a través de documentos extrabíblicos de estas guerras o conflictos o palabras de los reyes asirios en relación al pueblo de Israel. Acá terminaríamos con todo lo que es el reino del norte, ya a manos de Asiria, del imperio asirio, terminado. Sin embargo, cuando iniciemos toda la lectura o toda la revisión del reino de Judá, vamos a ver que
algunos del reino del norte, cuando hubo la división del reino del 931, descendieron, algunos de los Teacer, de esas naciones, de las tribus del norte, bajaron hacia Judá y se establecieron ahí. Aunque el grueso sí de las tribus, de las 10 tribus, se dice que desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Bueno, hasta acá quedamos con nuestra clase de hoy y nos vemos la próxima semana.